Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Emilia Osa Sanz y ahora vamos a hablar sobre lo que son los tumores del sistema nervioso central y la evaluación con las imágenes. Los tumores primarios del sistema nervioso central son la causa más frecuente de neoplasia sólida en niños y adolescentes. Tienen un pico en menores de 5 años y hay otro pico en los adultos de la quinta a la séptima década de la vida. Son además la séptima causa más frecuente de neoplasia en adultos y son la segunda causa de mortalidad relacionada con cáncer en hombres de 20 a 39 años y la quinta en mujeres. Cuando vamos a analizar una imagen es muy importante que contemos con los datos demográficos, que sepamos cuál es la clínica, si ha sido una clínica aguda o si viene de largo tiempo de evolución, si es que tenemos datos de laboratorio, también es muy importante, y todos los estudios previos con que podamos contar de imágenes también cobran mucha importancia. Lo que vamos a buscar acá es ver si realmente se trata de una neoplasia del sistema nervioso central o puede corresponder con cualquier otra etiología que esté simulando una neoplasia, como por ejemplo en un adulto joven tener en cuenta las enfermedades desmielinizantes, en los inmunodeprimidos que pueden ser infecciones oportunistas o en pacientes que tengan primarios conocidos que no sea una lesión primaria, sino que sea una lesión secundaria o metastásica que haya ido al sistema nervioso central. En cuanto al protocolo de imágenes, tenemos las secuencias convencionales que nos van a dar idea de lo que es la parte morfológica. Tenemos la secuencia de difusión, el axial T2, axial FLAIR, el axial T1 y las secuencias de susceptibilidad o el GRE o T2 estrella. Y con contraste, preferentemente lo que son las secuencias volumétricas T1 que nos van a permitir una mejor comparación, sobre todo en lo que son los estudios post-tratamiento. Y después para las técnicas avanzadas podemos tener la resonancia funcional, que esto es para detectar las áreas, por ejemplo, motora de la mano y de la pierna, o lo que es para detectar dónde está Wernicke y Broca en cada paciente, que eso lo va a ayudar al neurocirujano en la planificación del exéresis del tumor. Después las secuencias de tractografía, que vamos a ver cómo están todas las partes de los tractos de sustancia blanca y las comisuras si están infiltradas o están desplazadas. La secuencia de espectroscopía, que vamos a medir metabolitos en las lesiones, que es muy importante hacer la correlación con el resto de las secuencias para poder tener un panorama más completo. Y después las secuencias de perfusión, que a mí personalmente me gustan mucho, que pueden ser sino con contraste, y esto nos da una idea de cuál es la vascularización y la angiogénesis del tumor. En cuanto a la clasificación de los tumores, nosotros nos basamos en lo que es la clasificación de la OMS o de la WHO, como lo van a encontrar también. La última clasificación ha salido en el 2016, es lo que nosotros conocemos como el libro azul de la OMS, que lo que nos va a proporcionar es un sistema nosológico y hay una evolución en lo que es el conocimiento creciente de la patogénesis del tumor. En los últimos años se ha ido aprendiendo mucho sobre lo que es la parte molecular y genética de los tumores cerebrales y es por eso que en el 2016 se actualiza en realidad la clasificación que ya existía para incorporar todo lo que es la parte de la información genética por primera vez en la clasificación de los tumores del sistema nervioso central. Este es el libro azul que yo les decía de la OMS o de la WHO, en el cual nosotros nos vamos a basar en toda la clasificación de los tumores. Las ventajas que tiene esta clasificación es que hay una gran correlación con el comportamiento del tumor al agregarse toda la parte genética y molecular. Es útil para la atención clínica y para la investigación, es más objetiva, provee una información sobre la génesis del tumor, lo cual nos va a hablar de su grado de comportamiento. Pero las ventajas es que en algunos lugares estas técnicas no están disponibles y los cambios estos en la clasificación pueden dar lugar a confusión entre los diferentes colegas. En cuanto a la edad del paciente, va a ser un factor muy importante en el diagnóstico diferencial de los tumores. Aquí tenemos una lista de la incidencia de los tumores del sistema nervioso central de acuerdo al grupo etario.
En el paciente pediátrico va a ser la segunda causa de cáncer seguido de la leucemia y el linfoma, siendo la localización más frecuente la infratentorial. Y se destacan lo que son los astrocitomas pilocíticos y los tumores embrionarios como el meduloblastoma. En los adolescentes lo más frecuente son los adenomas y en los adultos las metástasis, y dentro de lo que serían las neoplasias del sistema nervioso central tenemos primarias, el meningioma y el glioblastoma. En términos generales, en el adulto podemos decir que un tercio son metástasis, un tercio glioma y un tercio tumores no gliales. Y como gliomas nos referimos es un término que se usa no específico, indicando que el tumor puede originarse de células como los astrocitos, como los oligodendrocitos, como las células ependimarias y células de los plexos coroideos. Y de los no gliales, el meningioma va a ser el más común. Cuando empezamos a estudiar un tumor, quizás lo primero que vamos a tratar de diferenciar entonces es si es una lesión intra o extraaxial. De las lesiones extraaxiales, la enorme mayoría van a corresponder con meningiomas o schwannomas, y de las intraaxiales ya hemos dicho metástasis y astrocitoma, lo más frecuente. Y hay características que nos van a ayudar a diferenciar si esta lesión es intra o extraaxial. Toda esta lista de acá corresponden a lesiones, a cambios que podemos ver en relación a lesiones extraaxiales. Vamos a ir viéndolos. Acá tenemos un paciente con una lesión extraaxial, hizo intensa la sustancia gris, y adyacente a esta podemos ver como una banda hiperintensa que la rodea, que corresponde con la hendidura del líquido cefalorraquídeo. Este es uno de los signos de que corresponde con una lesión extraaxial. Otra cosa es que vamos a ir a buscar estas estructuras de acá con vacío de flujo que corresponden a los vasos piales que están desplazados. Después vamos a tener sustancia gris, como lo indica la flecha verde, que está interpuesta entre la sustancia blanca y la lesión. Y fíjense cómo todo lo que son, hay como un arqueamiento y una compresión de esas circunvoluciones corticales subyacentes a la lesión. Después los espacios subaracnoideos, que también van a estar como un poco más amplios, porque lo que hace la lesión es desplazar las estructuras que tiene cerca. Acá podemos ver lo que es la cisterna prepontina, que está mucho más amplia que la del lado contralateral. Otro signo de localización extraaxial es que las lesiones tengan base dural, como podemos ver acá, que la lesión se asienta sobre la dura, y también vamos a ir a buscar los cambios óseos subyacentes. En estos dos casos se correspondían con lesiones compatibles con meningiomas, bien características la señal similar a la de la corteza, y en este caso el anclaje hacia la dura. Fíjense que en el caso de la cisterna prepontina también un diagnóstico diferencial importante corresponde con el schwannoma, pero el schwannoma crece de las células de Schwann desde el interior del poro acústico y va ampliándolo al poro acústico y creciendo hacia la cisterna prepontina, a diferencia del meningioma, que tiene la base dural y cuando ingresa al poro acústico casi ni lo deforma al mismo. En esta diapositiva tenemos todos ejemplos de localizaciones extraaxiales de lesiones, donde podemos ver una lesión extraaxial calcificada en la tomografía, por eso la baja señal que tiene esta lesión en resonancia. Acá con el contraste endovenoso podíamos ver que tenía un realce periférico y cómo se anclaba hacia la dura con estrecha relación con el seno sagital superior. Fíjense acá cómo se ve la lesión, parte de lo que es sustancia gris y sustancia blanca. Este otro paciente, también una lesión extraaxial, que tenía una señal predominantemente quística en la secuencia T2, pero que en la secuencia de difusión característicamente presentan esta restricción en difusión correspondiente con un quiste epidermoide. Y esta otra lesión que es extraaxial, pero como ocupa todo lo que es el cabum de Meckel y el seno cavernoso del lado derecho, ocupando también lo que es la parte de la cisterna prepontina. Esta estructura que ven acá corresponde a la arteria basilar, que está un poco desplazada hacia el lado contralateral, pero no está infiltrada ni invadida,
y esta lesión a su vez ejerce efecto de masa sobre lo que es la estructura troncoencefálica. Por lo que podemos llegar a la conclusión que es una lesión extraaxial compatible con un meningioma. Aquí podemos ver una tomografía computada de cerebro sin contraste en un paciente adulto donde vemos múltiples lesiones que en este caso son lesiones ya intraaxiales a diferencia de la que veíamos viendo. Comprometen fosa posterior como esta grande que vemos acá, también los lóbulos temporales, acá tenemos una, acá tenemos otra lesión. Comprometían también ganglios de la base, la región frontal, fíjense cómo está también en íntima relación a la cola del hipocampo, y había otras en la convexidad parietal también. Para un mayor detalle de las lesiones se le hace una resonancia magnética con contraste y volvemos a ver los mismos hallazgos, pero con mucho más definición. Incluso podemos decir que son muchas más lesiones, pero por el detalle anatómico que nos brinda la resonancia. Y vemos las múltiples lesiones supra e infratentoriales, bihemisféricas, que tienen un realce heterogéneo tras el contraste intravenoso y tienen algo bien característico de este tipo de lesiones, es que van sobre todo a la región de la unión córtico-subcortical las lesiones y que correspondían con metástasis de un tumor primario de pulmón. En términos generales, las metástasis van a poder involucrar cualquier compartimento, ya sea supratentorial, infratentorial, también claramente lo que es la calota, ¿sí? Todo el compromiso óseo de las metástasis. Y a su vez las metástasis parenquimatosas se pueden diseminar por extensión directa, que eso es sobre todo en los cánceres de cabeza y cuello, o por vía hematógena. La forma más común, como sabemos, de las metástasis al sistema nervioso central es justamente la vía hematógena, pero también saber que hay otras rutas menos comunes como la extensión perineural y perivascular que también pueden existir. De las metástasis son la causa más común de los tumores cerebrales, como ya hemos dicho, son el 50% de los tumores. Un 15 o un 40% de los pacientes van a tener enfermedad sistémica al momento de descubrir la lesión del sistema nervioso central, y saber que muchas veces puede presentarse como lesión única y no como múltiples lesiones, que es lo que todos esperaríamos para que sea más fácil el diagnóstico. Pero la detección va a ser importante en lo que es la estadificación inicial del tumor. También tener como presente que hay ciertos tumores que tienen lo que se llama un neurotropismo. Por ejemplo, el melanoma, el coriocarcinoma, el tumor de células pequeñas y en células germinales tienen un alto neurotropismo, o sea que van a dar con frecuencia metástasis del sistema nervioso central. Hay otros que tienen un neurotropismo intermedio, como el de mama, pulmón y el del riñón, pero estadísticamente, al ser los más frecuentes el mama y pulmón, son los que más vamos a ver nosotros, y los que tienen un neurotropismo bajo son el de próstata, el de tracto gastrointestinal, ovario, tiroides y sarcoma. Aparte de la diseminación hematógena y directa, como habíamos visto, también la diseminación de los tumores puede ser por vía meningia, como podemos ver en este caso, esta lesión extraaxial. Fíjense, si prestamos atención, tiene como una banda de líquido cefalorraquídeo. En este caso ya la lesión extraaxial empieza a invadir parénquima y hace todo edema en el parénquima encefálico adyacente, por eso es como un poco difícil, pero se ve que la base es más bien dural, ¿sí? Incluso si vemos la calota craneana, tiene como un ligero adelgazamiento a donde está sentada la metástasis sobre la meninge. Acá tenemos otra lesión, también extraaxial, que empezó a hacer compromiso intraaxial. En este caso tenemos todo un realce leptomeningio de los espacios subaracnoideos interfoliares cerebelosos, como vemos acá. Y también otra cosa que nos llama la atención es cómo se ve esta estructura anatómica claramente engrosada y con mucho realce, que no se la ve así en condiciones normales, que corresponde al nervio trigémino, que está todo infiltrado. Entonces tenemos una diseminación que es meningia, ya sea por implantes durales o por diseminación leptomeningia, o también la diseminación por pares craneales a través de cualquier par craneal, en este caso los nervios trigéminos, como vemos en este ejemplo, o como vemos en este ejemplo de acá también el compromiso de los nervios trigéminos y de todo el realce paquimeningio, incluso con algunos espacios leptomeningios también engrosados.
Otro concepto que tenemos que tener en claro es la diferencia de las lesiones que son multicéntricas y las multifocales. En las multifocales vamos a tener el compromiso de varios lóbulos, hay múltiples lesiones pero que no están conectadas por los tractos de sustancia blanca entre sí. A diferencia de las multicéntricas, donde toda la lesión que va a afectar varios lóbulos va a estar conectada a través de tractos de sustancia blanca. Por ejemplo, tenemos el compromiso de las cintillas ópticas bilaterales, que esta misma hiperseñal se extiende por lo que es el pedúnculo cerebral del lado derecho. Fíjense que está como bien expansivo, descendiendo hasta lo que es la protuberancia, comprometiendo pedúnculo cerebeloso medio del lado derecho y así también lo que es el cerebelo. Esto corresponde a una lesión multicéntrica, ya que el compromiso de múltiples lóbulos o regiones encefálicas, todos interconectados por tractos de sustancia blanca. Otra cosa a tener en cuenta es que hay algunas lesiones que tienen características especiales, ya sea en tomografía y en resonancia, y es importante recordarlas para tenerlas presentes y aproximar diagnósticos. Tenemos que tener en cuenta que lesiones espontáneamente hiperintensas en T1 en la resonancia pueden contener grasa, como por ejemplo este ejemplo de acá del quiste neuroentérico, bien característica la localización extraaxial en la cisterna prevulvar, con esas áreas hiperintensas en T1 y en T2 en la línea media. También la melanina tiene señal espontáneamente hiperintensa en secuencia T1, en este ejemplo de metástasis de melanoma, estas lesiones extraaxiales que habían diseminado por vía leptomeningia. Esto es un T1 sin contraste, por lo tanto la señal es espontáneamente hiperintensa en T1 por la melanina. También la metahemoglobina puede tener contenido espontáneamente hiperintenso, por ejemplo en metástasis que hayan sangrado o en algunos tumores primarios que hayan sangrado, y también el contenido hiperproteico se lo ve como espontáneamente hiperintenso en T1. En este caso tenemos una tomografía sin contraste, donde vemos este hematoma intraparenquimatoso con el edema perilesional y el volcado ventricular. Subyacente a este hematoma intraparenquimatoso, el paciente tenía una lesión metastásica secundaria de su enfermedad de base. En este momento de la evolución, nosotros no podemos más que decir que hay un hematoma intraparenquimatoso, que como no es la localización típica y clásica del hematoma hipertensivo, podemos suponer que puede tener alguna malformación vascular, o si tiene una enfermedad de base conocida, podemos también suponer que puede corresponder con una enfermedad metastásica o otra malformación vascular como un cavernoma, por ejemplo. Pero para esto es importante que hagamos un control evolutivo del paciente a los 3 meses, para una vez que se reabsorba este hematoma, si es que no va a cirugía, una vez que se reabsorba podemos ver si es que tiene una lesión subyacente a ese sangrado. Otra de las lesiones bien características en el estudio de tumores del sistema nervioso central es, por ejemplo, este paciente que tenía esa lesión como multiquística que le daba ese aspecto de burbujas, que comprometía el lóbulo temporal, y era un paciente que tenía convulsiones de larga data de evolución correspondiente con un tumor neuronal disembrioplásico, bien característica la clínica, la localización del tumor y el aspecto de esas burbujas. Con el contraste de estos tumores en general no realza, pero hay veces que pueden presentar como un realce en anillo que puede ir variando en los diferentes controles. En este otro paciente vemos una lesión de base de cráneo que correspondía a una metástasis de un cáncer renal, donde vemos que el clivus está expandido y erosionado, también con compromiso de lo que es la silla turca, y tiene un componente de partes blandas que se va hacia la cisterna prepontina con un ligero efecto de masa sobre la misma, y veamos estas calcificaciones en el interior que también pueden presentar las metástasis de los cánceres renales. Y otros tumores, otras lesiones secundarias de las cuales también pueden presentar calcificaciones las metástasis, son más comúnmente las que provienen de mama, de los cánceres colorectales y de pulmón,
como por ejemplo este paciente de acá, que era una metástasis de un cáncer colorectal, en la región gangliobasal con todo el edema perilesional que podíamos ver acá. En este ejemplo tenemos un paciente con una lesión que es intraaxial, córtico-subcortical, predominantemente hiperintensa, que afecta a la región de la ínsula y parte del opérculo frontal. Tenía algo de una hiperseñal adyacente, fíjense que tiene diferente señal con el resto del tumor. Este paciente se trataba de un astrocitoma. Acuérdense que los gliomas hemos dicho que corresponden a casi la tercera parte de las neoplasias intracraneales y el 80% de las lesiones malignas del sistema nervioso central, y de esos gliomas las 3/4 partes van a ser astrocitomas. Estos astrocitomas forman un grupo de neoplasias que tienen diferentes tipos y subtipos histológicos y que al menos van a ser grado 2, pero pueden ser grado 2, grado 3 o grado 4. Es importante también recalcar que en todo lo que son los procesos gliales, la extensión del tumor se produce por los tractos de sustancia blanca, por lo tanto hay que tener cuidado cuando hablamos de edema, porque también puede estar teniendo infiltración del mismo tumor. En este otro ejemplo tenemos una lesión que compromete la región córtico-subcortical del lóbulo frontal, una lesión intraaxial que en el estudio con contraste intravenoso no se ve realce, por lo tanto podemos asumir que estamos ante la presencia de una lesión de bajo grado, o podríamos decir, en este caso era un astrocitoma grado 2 también. En este paciente podemos ver una lesión intraaxial expansiva córtico-subcortical que compromete sobre todo lo que es la región frontal del lado derecho, también afecta el giro del cíngulo y está infiltrando la rodilla del cuerpo calloso para extenderse hacia el hemisferio contralateral. Tiene aparte toda esta área de hiperseñal en secuencias T2 y FLAIR adyacentes al tumor. Y en la secuencia con contraste podemos ver este realce heterogéneo con algunos nodulillos satélites acá en la rodilla del cuerpo calloso, múltiples áreas hipointensas en la susceptibilidad por la microhemorragia, y en el DWI tenía una hiperintensidad importante. El mapa de ADC no les muestro acá, pero era bastante restrictiva esta difusión. Acuérdense que la difusión en los tumores nos hablan de la celularidad del tumor. Cuanto más restrictivo es, más celular ese tumor. Entonces tenemos una lesión que infiltra el cuerpo calloso, que tiene contenido necrótico, que está delimitado acá por el realce este, y hemorrágico con mucha celularidad, y que cuando hacemos secuencias avanzadas, como por ejemplo es la de perfusión, este tumor tiene mucha neoangiogénesis y vascularización. Normalmente esta área de acá, que es sustancia blanca del hemisferio frontal, debería verse con esta señal, en el tono de los azules y los verdes. La corteza normalmente, que tiene mayor demanda metabólica, tiene mayor perfusión y por eso la vemos con los tonos estos amarillos y rojos. Y fíjense cómo el tumor, que está localizado en sustancia blanca pero parte en corteza, tiene muy aumentado lo que es el volumen sanguíneo cerebral relativo que le llamamos, lo cual nos indica que está muy vascularizado y que tiene mucha angiogénesis. En las secuencias de espectroscopía que hemos dicho que dosaban metabolitos, lo que podemos ver es que tiene un gran pico de colina, que es un marcador tumoral, así como de lípidos y lactatos por la necrosis que tiene también este tumor, y correspondía con un glioblastoma. Estos glioblastomas pueden tener un origen primario, que es lo más frecuente, o secundario, que van evolucionando desde tumores gliales de bajo grado hasta llegar a hacerse con esta transformación a glioblastoma. Son lesiones siempre de grado 4 de la OMS y la clínica básicamente va a depender de la localización que tengan. Hemos dicho que los tumores gliales se pueden diseminar por la sustancia blanca, por eso hay que tener cuidado cuando a esta hiperseñal que veíamos en el T2 y FLAIR tratemos de no llamarle edema,
porque puede también perfectamente corresponder a infiltración del tumor, porque se lo considera que ya hay células tumorales por toda el área que tenga hiperseñal e incluso más allá en la que todavía no tenemos cambios de la señal. En este ejemplo podemos ver una lesión que era predominantemente talámica derecha, bien pegada a lo que es el borde de ependimario del ventrículo. Si bien tiene un área central hiperintensa, la lesión en realidad era predominantemente hipointensa, comparada, por ejemplo, a la corteza. Esta hipointensidad en las secuencias T2 nos habla de una elevada celularidad del tumor, que claramente queda reflejado acá en la difusión, donde vemos un DWI marcadamente hiperintenso y en el ADC estaba restrictivo. En el estudio con contraste lo que vamos a ver es un realce intenso, casi homogéneo de lo que es la lesión, y en los estudios de perfusión no tenía prácticamente aumento del volumen sanguíneo cerebral relativo, que es el que nos está marcando la angiogénesis. En realidad, si bien este tiene mucha celularidad y mucho realce, su neoangiogénesis es distinta al del glioblastoma, por eso casi no se ve reflejada en lo que es el estudio de perfusión. Y en la susceptibilidad no veíamos ningún foco de microhemorragia ni nada. Entonces tenemos un tumor que es muy celular, pero es a la vez muy distinto del que veíamos recién, que era un glioblastoma. Cuando le hacemos el estudio de perfusión, vemos también, de espectroscopía, vemos un pico muy elevado de colina. La colina en las condiciones normales no es el pico que predomina. Fíjense acá cómo está claramente más aumentada con respecto a todo el resto. Y también tenía un pico de lípidos y lactatos, que a pesar de no tener necrosis como en el otro tumor, igual estaba elevado este pico, que es bien característico de este tipo de tumor. Cuando nosotros no vemos necrosis, pero tenemos estos picos, y aparte, junto con todas las otras secuencias morfológicas, tenemos que pensar que pueda tratarse de un linfoma primario del sistema nervioso central. Estos tumores van a ser lesiones que en general son lesiones profundas, que están bien cerca de lo que es el borde ependimario del ventrículo, que pueden ser únicas o múltiples y tienen mucha celularidad. Por eso lo vamos a ver hipointenso en el T2, por eso lo vamos a ver con restricción en difusión, que tienen un realce que es sólido, y en la tomografía muchas veces nos puede aparecer denso, muy denso, así que tenemos que tener cuidado de no confundirlo con o con un sangrado o con otra cosa. Hay que tener cuidado en los pacientes inmunodeprimidos porque, como siempre, va a ser otro tipo de presentación que incluso puede tener necrosis y hemorragia, a diferencia de lo que es en condiciones normales. Y fíjense acá también cómo ya se veía del otro lado todo este realce nodulillar, también por compromiso del hemisferio contralateral. En este otro caso era un paciente pediátrico donde vemos una lesión en topografía del cuarto ventrículo. De vuelta vemos una lesión que es hipointensa con respecto a la corteza, pero al tener un paciente pediátrico en fosa posterior, una lesión que es muy celular porque la señal en el ADC es bastante baja, con la hiperintensidad en el DWI, tiene un realce bastante uniforme con algunas áreas de menor captación, pero es bastante intenso y homogéneo. Acá fíjense cómo queda bien delimitada la topografía del cuarto ventrículo, que incluso pareciera como que ya está comprometiendo un poco de lo que es hemisferio cerebeloso. Una lesión bastante clásica en paciente pediátrico del meduloblastoma. Estas lesiones son el segundo tumor pediátrico más frecuente, seguido por el astrocitoma pilocítico, pero es la neoplasia maligna pediátrica más frecuente del sistema nervioso central, ya que el astrocitoma pilocítico es un grado 1 de la OMS. Hay 4 subgrupos de tumores que son bien heterogéneos y que tienen características demográficas distintas y clínicas e incluso pronósticas y también de tratamiento. Pero este que vemos acá es el ejemplo clásico del meduloblastoma.
En cuanto a los patrones de realce, hemos ido viendo que podemos encontrar diferentes tipos de realce. En general lo podemos dividir en dos grandes categorías, como es el realce heterogéneo e irregular, como vemos en estos tres pacientes. Es el realce periférico, que delimita una cavidad quístico-necrótica. Otro realce bien heterogéneo, predominantemente periférico, con nodulillos satélites, como podemos ver ahí. Y estos realces también heterogéneos que evidencian contenido quístico necrótico y este realce como si fuese en anillo. Y después también tenemos los realces homogéneos, como por ejemplo de esta lesión extraaxial del meningioma, ese realce bien intenso, y en este caso el tumor de fosa posterior que correspondía con el meduloblastoma. Incluso también hemos visto que hay tumores que pueden no realzar, como teníamos este astrocitoma de bajo grado frontal izquierdo, o también el realce podía ser paquimeningio, podía mostrar el realce leptomeningio cuando va dibujando todos los espacios subaracnoideos por infiltración tumoral de los espacios de la leptomeninge, incluso también compromiso de los pares craneales, como veíamos acá. Hay localizaciones que nos van a hacer pensar en diferentes tipos de tumores automáticamente, como por ejemplo la localización intraventricular en el paciente adulto, que vemos esta lesión predominantemente hiperintensa en el piso del cuarto ventrículo sin realce tras el contraste endovenoso, bien característica de un subependimoma. Esta otra lesión que la vemos en topografía del atrio ventricular, que es bien polilobulada, correspondiente con un papiloma de plexos coroideos. La localización pineal nos hace pensar en dos entidades principalmente, en germinomas y pineoblastomas. Habría que ver la edad, la evolución y la clínica del paciente, pero tenemos lesiones en topografía de la glándula pineal. La calcificación y cómo va creciendo es lo que nos va a permitir ir acertando hacia uno o hacia otro. Las lesiones en el ángulo pontocerebeloso, dos principalmente lo que es el meningioma, que habíamos dicho que tenía la base dural y que cuando ingresaba al poro acústico casi no lo deformaba, a diferencia de lo que es el schwannoma, que crece desde las células de Schwann en el interior del poro acústico en relación al paquete faciocústico y que van creciendo hacia la cisterna del ángulo pontocerebeloso, deformándolo y abriendo el poro acústico. Se dice en general que los meningiomas del ángulo pontocerebeloso tienen como esta forma de abanico, a diferencia del schwannoma que hace como una forma de un cono de helado. Y lesiones de base de cráneo, siempre tener en cuenta las metástasis que van a ser de los más frecuentes, pero también saber que tenemos otro tipo de lesiones como estas con gran componente, con una gran hiperintensidad en secuencias T2 y como con ese aspecto condromatoso correspondiente a un condrosarcoma de la base de cráneo. Otra localización bastante frecuente de lesión es la localización celar y supracelar, donde el puesto número 1, acá se lo llevan los adenomas pituitarios. Vamos a establecer como punto de corte los 10 milímetros. Las lesiones menores a 10 milímetros son las que son llamadas los microadenomas, como podemos ver esta lesión hipointensa en el T2 sobre el ala derecha de la adenohipófisis y yéndose un poco hacia la región central y contralateral, que tienen una menor captación con respecto al resto de la glándula normal en el estudio dinámico con contraste, bien característico de los microadenomas. Y después tenemos las lesiones que superan los 10 milímetros y que en este caso ya se está haciendo con una lesión celar con extensión supracelar que incluso lo abomba al quiasma óptico empujándolo en sentido cefálico. Fíjense acá cómo se ve toda la lesión correspondiente con el macroadenoma celar con extensión supracelar condicionando efecto de masa sobre el quiasma óptico y el realce heterogéneo con el contraste. Estas lesiones hay algunas que pueden ser secretoras de hormonas y otras que son no funcionantes, que en general estas no funcionantes tienden a ser macroadenomas. Y el tema de, al ser no funcionantes, pueden adquirir grandes tamaños porque van creciendo de forma lenta
y empiezan con clínica cuando ya empiezan a comprimir, por ejemplo, el quiasma óptico, como en este paciente. La transformación maligna en estos casos de adenomas pituitarios es excepcional. Vamos a hacer mención muy breve a lo que son algunas complicaciones que podemos encontrar en relación a los tumores. En este ejemplo podemos visualizar una lesión a nivel del acueducto de Silvio en relación a la placa tectal que condicionaba una obstrucción en la dinámica del líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto podemos ver toda esta dilatación del sistema ventricular supratentorial con un cuarto ventrículo normal. Este es el mismo paciente, un corte axial FLAIR, donde vemos la dilatación del sistema ventricular supratentorial, pero aparte tenía estos signos de edema transependimario visualizados como esa hiperintensidad que va rodeando el epéndimo de los ventrículos laterales que indican que es una hidrocefalia activa. Este es otro paciente, también una lesión que obstruye la dinámica normal del líquido cefalorraquídeo, bloqueando el tercer ventrículo y los forámenes de Monro, y por eso vemos en tomografía toda la hipodensidad de la sustancia blanca periventricular anterior y posterior de los dos ventrículos laterales por la hidrocefalia activa que generaba la obstrucción de esta lesión. También en la tomografía podemos ver el colapso de los espacios subaracnoideos. Y en este otro caso podíamos ver otro paciente que había debutado con este hematoma intraparenquimatoso con volcado ventricular y todo el edema perilesional, que tenía un antecedente de una neoplasia de pulmón, correspondía con un hematoma intraparenquimatoso subyacente al cual tenía una lesión secundaria. Si nosotros no conocemos el antecedente de enfermedad primaria, por ejemplo en este caso de pulmón del paciente, es muy difícil saber qué es lo que tenemos por debajo de este hematoma intraparenquimatoso. Sabemos que no es una localización típica de hematoma hipertensivo porque en general son en región ganglio-basal o cerebelosa o en tronco, pero no sabemos si es que puede haber una malformación arteriovenosa, un cavernoma o algo que haya sangrado y no que sea una lesión metastásica. Y en este otro ejemplo de acá arriba era un paciente en un postquirúrgico de un tumor cerebral, donde veíamos toda esta densidad compatible con aire que ocupaba la región frontal y que le daba como ese aspecto característico al lóbulo frontal con marcado efecto de masa sobre los mismos y como ese pico que hace ahí en la cisura interhemisférica. Históricamente este signo se lo conocía como el signo del monte Fuji por un volcán de Japón muy conocido, pero a mí la verdad que particularmente me gusta más el que está descrito o que describen en Radiopedia, como el del halcón milenario de Star Wars, que la verdad que me parece bastante acertada. Otra de las complicaciones bastante frecuentes que podemos encontrar son las herniaciones, como son lesiones que ocupan espacio y la bóveda craneana es rígida, entonces hay partes del encéfalo que van a migrar si la lesión es lo suficientemente grande como para desplazar esas estructuras. En este caso eran múltiples lesiones, algunas con contenido hemático, secundarias a lesiones metastásicas de mama, donde vemos que la porción temporal, lo que es el uncus del hipocampo, esto es tentorio y esto es uncus del hipocampo, está migrando en sentido caudal. O sea, tenemos una herniación uncal transtentorial. En este otro paciente, donde vemos esta lesión de fosa posterior, vemos un descenso de las amígdalas cerebelosas por debajo del foramen magno. El foramen magno trazamos una línea imaginaria entre lo que es el bastión y el opistion y vemos cómo las amígdalas cerebelosas descienden claramente más de 10 milímetros. Otro tipo de herniación es también la ascendente. En vez de ir para abajo las amígdalas cerebelosas, lo que pasa es que el cerebelo asciende por encima del tentorio. Otra lesión ocupante de espacio en topografía del cuarto ventrículo, que aparte de la herniación de las amígdalas cerebelosas, condicionaba
una obstrucción en la dinámica del líquido cefalorraquídeo, por lo cual todo lo que estaba por encima estaba con una dilatación del sistema ventricular bastante importante. Vemos todo el colapso de los espacios subaracnoideos y de los surcos y toda la hipodensidad de la sustancia blanca periventricular que correspondía con el edema transependimario. Y en este otro paciente, que era un paciente con un glioblastoma, donde vemos que todo el efecto de masa y la extensión del tumor hace que el giro del cíngulo del lado derecho se esté herniando hacia el lado contralateral a través de la cisura interhemisférica. Y por supuesto todo lo que es la desviación de la línea media, el colapso del sistema ventricular, de los surcos subyacentes. Y ya por último, presentarles algunos diagnósticos diferenciales que se pueden presentar como desafíos a la hora del análisis de las imágenes. En este otro paciente podemos ver una lesión en fosa posterior, en región posterior-inferior del cerebelo derecho, hiperintensa en T2 y en FLAIR, y que cuando hacíamos contraste intravenoso presentaba un realce heterogéneo, más bien periférico. También había otra lesión que ocupaba la región vermiana anterior. Y en secuencias angiográficas veíamos esta imagen de la arteria vertebral derecha como en doble luz. Esto correspondía con una disección de la arteria vertebral que había hecho una isquemia que ya estaba en estadio subagudo en territorio de la arteria cerebelosa posterior inferior, y acá podemos ver lo que es el control de la resonancia al mes de este episodio, donde esta lesión ya se ha cavitado, se llenó de líquido cefalorraquídeo y ya no presenta realce por una evolución a la cronicidad de su lesión isquémica. Entonces, tener en cuenta que las lesiones isquémicas subagudas pueden realzar. Otro ejemplo de diagnósticos diferenciales, tenemos este paciente joven con una lesión de gran volumen y que para el tamaño de la lesión presentaba casi como poco efecto de masa sobre el sistema ventricular lateral. Tenía algo de disminución del sistema ventricular lateral derecho, pero en relación al tamaño de la lesión había poco efecto de masa. No vemos casi edema ni ningún otro signo de infiltración. Lo que sí nos llamaba la atención era este anillo en forma de C o anillo incompleto que miraba hacia la corteza, restringía en difusión, lo podemos corroborar con el mapa de ADC, y cuando le hacíamos contraste presentaba ese realce periférico concordante con lo que eran las áreas restrictivas en difusión, lesión bien característica de la lesión tumefactiva o lesión desmielinizante pseudotumoral. Saber que las lesiones desmielinizantes, sobre todo las vamos a pensar en pacientes jóvenes, que si bien muchas veces son múltiples, hay veces que se pueden presentar como una única lesión, como en este caso, con ese aspecto pseudotumoral. El anillo se abre hacia la sustancia gris porque ahí es donde hay menor alteración de la barrera hematoencefálica y el componente inflamatorio, y el realce de estas lesiones puede durar semanas. Por otro lado, en las lesiones desmielinizantes no hay neovascularización, por lo tanto estos estudios de los que hablábamos de perfusión no van a estar elevados, y lo que es importante para diferenciarlos, por ejemplo, de los procesos tumorales. Este era otro paciente que empieza con deterioro del sensorio, alucinaciones visuales. No había referido episodios febriles, pero por este deterioro de la conciencia con alucinaciones se le realizaba una resonancia de cerebro donde podíamos ver todas estas áreas restrictivas que incluso tenían como un aspecto tumefacto de la región temporal mesial y temporal polar, que también afectaba parte de lo que era la ínsula y el opérculo, así como la cola del hipocampo, como podemos ver acá, y correspondía con una encefalitis herpética. Este compromiso de la encefalitis herpética es bien característico en la corteza temporal mesial y polar, y también a veces puede afectar la región frontal inferior
y también muchas veces afecta cíngulo. Son en general bilaterales, pero son asimétricas, y hay veces que también afectan todo lo que es la convexidad cerebral y la corteza occipital. Rara vez van a afectar lo que es la parte de ganglios de la base y de la protuberancia y mesencéfalo, datos a tener en cuenta para el diagnóstico diferencial con otras entidades. Este ya es el último caso que quería mostrarles, que es un paciente con antecedentes de sinusitis que tiene episodios febriles y signos de foco, por lo que lo ingresan y le realizan una resonancia de cerebro con contraste. Solamente les voy a mostrar la difusión porque es algo bastante característico, donde se ve esta lesión ocupante de espacio intraaxial subcortical, que estaba rodeada por todo este edema vasogénico. Fíjense cómo el edema vasogénico hace como dedos de guante que va abriendo los giros, y que tenía este contenido muy restrictivo en difusión y central, bien característico del absceso piógeno. Este contenido restrictivo se debe al contenido purulento que tienen en el centro los abscesos piógenos. Entonces, ya como para terminar, concluimos que la resonancia va a ser la técnica de elección y que la tomografía va a ser solo complementaria o va a adquirir mucha relevancia para el estudio de las complicaciones. En general, la resonancia lo que vamos a buscar es caracterizar y gradar la lesión, guiar para la planificación de los tratamientos y para el seguimiento y la monitorización de la respuesta. Y a todo esto lo vamos a poder hacer evaluando todas las características que hemos ido viendo, como la localización, el número, las características que tiene, si es que hay efecto de masa, el edema vasogénico, la extensión y la relación que tiene con las estructuras vecinas, así como el realce con el contraste. Y así terminamos. Muchas gracias por su atención.